Ciencia Política por la Universidad de Duke, estudió su licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, actualmente se desempeña como profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es también investigador asociado de México Evalúa, se especializa tanto en temas de política educativa como de combate a la corrupción y rendición de cuentas. En 2015 fue investigador visitante del México Institute del Woodrow Wilson Center en Washington, D.C., donde llevó a cabo una serie de entrevistas para identificar lecciones internacionales en el avance de las políticas para el control de la corrupción. En el área internacional ha sido consultor para diversos organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Económico y Social de la ONU. Es autor del Reporte Nacional 2011, Los avances y retos en materia educativa en México de cara a los objetivos del milenio, presentado por la reunión anual del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. Recientemente publicó Censo Educativo, Radiografía del Dispendio Presupuestal, en el que hace un análisis de las anomalías en la nómina docente administrativa de educación básico por el Estado, así como un recuento de los retos estructurales de las escuelas públicas de acuerdo al censo educativo publicado por la SEP en el INEGI 2014, y actualmente está coordinando un proyecto de investigación sobre claroscuros de la centralización de la nómina magisterial en México y la implementación de los esfuerzos para depurar los recursos destinados a este rubro a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativa FONE. Le damos la palabra hasta por 10 minutos para que formule sus comentarios respecto a la minuta que se discute el día de hoy. Muy bienvenido. ¿Qué verdad? Allá. A ver, ahí va. Ahí está. Buenísimo. Gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, señores legisladores, quisiera agradecer y reconocer la invitación de su parte para tener este diálogo constructivo con el fin de compartir con ustedes diversas observaciones que tenemos sobre la minuta que recibieron por parte de sus compañeros senadores. Es importante, como dicen, ser totalmente abierto. Nosotros, como parte de la sociedad civil organizada, estuvimos trabajando durante el mes de agosto con el equipo de transición y entonces diversos legisladores electos del grupo mayoritario en el Congreso de Morena en esta ley orgánica. Y trabajamos en este proyecto de ley bajo la restricción que se nos dijo entonces que no era posible hacer ninguna modificación a la Constitución, a pesar de que nosotros señalamos desde el principio de manera reiterada la necesidad de hacer diversos ajustes al texto constitucional, no solo al artículo 102, sino al artículo, por ejemplo, 116, justo para poder atender las preocupaciones que usted y otros legisladores han compartido, señor diputado, que es el problema de la politización de la justicia, de las fiscalías, que ocurre en muchas entidades federativas y que incluso una compañera suya de Guanajuato, senadora de Guanajuato, nos preguntó entonces si esta ley podría corregir ese problema, y nosotros dijimos con toda honestidad que debido a que no se está reformando ni el artículo 102 ni el artículo 116, eso no se puede corregir. Se tienen que hacer modificaciones constitucionales para, por ejemplo, cambiar los requisitos del titular de la Fiscalía y evitar la tentación de que se nos vaya a colar algún personaje con tintes partidistas. Tenemos, por ejemplo, la preocupación de que como no se está modificando el artículo 102 constitucional, las fiscalías especializadas que contemplan hoy el artículo 102 vigente están acotados sustantivamente en su autonomía, porque su nombramiento y su remoción será de manera libre por el titular de la Fiscalía y sí, objetable por las 2/3 partes, pues para efectos prácticos nunca ocurrirá la objeción de las 2/3 partes del Senado. Se dice que será por causas graves, mismas que justo en esta minuta no se precisan. No hay en ningún lado donde se establezcan las causas graves de la remoción de los titulares de las fiscalías especializadas o del fiscal general.
dejando de lado y en el entendido de la realidad política, que es muy probable que solo ahorita camine el Congreso por el lado de la minuta y ver cómo mejorar este proyecto que tienen a su consideración, me permito hacer diversas observaciones de profunda preocupación. Y son de profunda preocupación porque, como todo producto humano, es perfectible. Se nos podrá decir, ¿por qué en esas mesas de trabajo que tuvimos entonces en agosto no habíamos detectado estos problemas? Algunos los detectamos y los compartimos a los señores legisladores y lamentablemente esa parte no se retomó. Otros, conforme fuimos avanzando en el análisis del proyecto legislativo, pues los detectamos, y justo en el afán de tratar de entregarles los elementos técnicos a ustedes para mejorar esta minuta bajo su consideración, es por eso que acudimos a esta legislatura. Por ejemplo, dos de los problemas nodales que tiene el actual funcionamiento de la Fiscalía, de la Procuraduría General, que se tornará en Fiscalía General, tienen que ver con su falta de profesionalización y con el problema de corrupción interna profunda que tiene la institución. Entonces, por lo mismo, uno esperaría que se solidificara el servicio civil de carrera de la institución en esta minuta y que además tanto a el órgano interno de control como a la Fiscalía de Asuntos Internos se le dieran los elementos necesarios para perseguir tanto en términos administrativos como penales las conductas asociadas a presuntos problemas de corrupción de su personal. Sin embargo, si ustedes hacen una revisión de la minuta, van a ver problemas importantes. Uno, para la operación del servicio de carrera, que es fundamental en esta institución, y dos, para la persecución, tanto en términos administrativos como penales, de la corrupción interna de la institución. ¿Por qué? Por ejemplo, en el artículo, en los artículos que norman el servicio civil de carrera, se dice: todo el personal será sujeto de servicio civil de carrera, sin hacer una distinción de lo que hoy actualmente existe en la Procuraduría General de la República, que es el personal sustantivo, es decir, los ministerios públicos, los policías de investigación, los peritos; por el otro lado, todo el personal administrativo que existe y el personal de base. Al establecerse en la minuta que todo el personal va a ser del servicio civil de carrera, vamos a tener un problema sustantivo de operación de llevar a cabo este servicio civil de carrera. Peor aún, en la minuta se establece que el personal de la Fiscalía no será removible, salvo causas graves o razones técnicas, y no se precisan cuáles son las razones técnicas. Y aquí empiezan los problemas de hacer operable los controles internos que necesita la institución. ¿Por qué? Vean cómo en el artículo 34 de la minuta dice actualmente: el órgano interno de control, su titular y el personal adscrito al mismo estarán impedidos de intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y el ejercicio de la Fiscalía General de la República. En términos prácticos, esto ata las manos al órgano interno de control cuando esté haciendo sus investigaciones administrativas por presuntas conductas graves sobre el personal sustantivo de la Fiscalía. No puede, porque en el momento en que empiece a hacer las investigaciones, por ejemplo, porque no ejerció el ejercicio de la extinción del dominio el Ministerio Público, porque se presentó en un estado inaceptable el Ministerio Público a las diligencias, etcétera, y trate de proceder contra ese mal funcionario público, inmediatamente el funcionario se va a amparar bajo estos términos. ¿Por qué? Porque va a decir: usted se está metiendo en el desempeño de las facultades y ejercicios de la Fiscalía General de la República. Entonces, este párrafo es fundamental que en su capacidad como Cámara Revisora lo quiten del artículo 34. Peor aún, hoy, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, existe todo un apartado, que es el capítulo 8,
que establece en sus artículos 62 y 63 las causales de responsabilidades de los ministerios públicos, los policías de investigación o los peritos, ¿ok? Y los señores senadores dijeron, no, ya con la Ley General de Responsabilidades es suficiente, porque no puede haber un régimen dual de responsabilidades. Nosotros les enfatizamos por qué no compartíamos esa visión. La Corte ha resuelto en distintas jurisprudencias que en el caso del personal de la Procuraduría General de la República hay dualidad de regímenes de responsabilidades. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades que son consustanciales a los servidores públicos de la Fiscalía. Es decir, y usted lo sabe como abogado litigante, si hay conductas que se encuadran justo del Ministerio Público, insisto, de la Policía de Investigación o de los peritos. En el momento en que la ley, la minuta, omite esos causales de responsabilidad, cuando quiera el órgano interno de control hacer nuevamente su trabajo de sancionar a los servidores públicos, ¿cómo lo va a hacer? Porque si se quiere agarrar solo de la Ley General de Responsabilidades, no le va a alcanzar para poder combatir la corrupción interna. Y lo mismo le pasa al titular de la que se contempla que será la Fiscalía de Asuntos Internos, hoy Visitaduría. Entonces, sí es importante que en la minuta reincorporen estos dos artículos de la ley orgánica vigente, del artículo 62 y 63, para poder establecer los causales de responsabilidad. Peor aún, y nuevamente apelo a los legisladores que son abogados. En el proyecto, en la minuta, se omitió tanto el procedimiento de remoción como el procedimiento de separación del cargo. Y ustedes saben mejor que yo que eso no se puede hacer por reserva de ley en un reglamento. Esos procedimientos, si no se establecen en la ley orgánica de la Fiscalía General, nuevamente cuando el personal corrupto trate de ser procesado por el órgano interno de control o por asuntos internos, no lo van a poder hacer precisamente porque les van a decir, pues, ¿bajo qué procedimiento? Tú no está normado en la ley y se les va a caer el caso. Finalmente, buscaré en la segunda intervención añadir otras observaciones, pero hay una parte que me parece crucial de cara a la preocupación que la sociedad tiene en términos de perseguir la corrupción en nuestro país. Actualmente sus compañeros senadores aprobaron una reforma para extender lo de la extinción del dominio en materia de corrupción y vendrá a discutirse en esta Cámara revisora esa disposición. Perdón, esa disposición va a ser letra muerta. ¿Por qué? Porque actualmente en la ley orgánica de la Procuraduría General sí se establece como parte de las facultades de los ministerios públicos el ejercicio de las leyes de extinción de dominio. Eso no está en ningún lado de la minuta. Por lo tanto, ¿bajo qué facultades? Cuando ustedes ven el artículo, si no mal recuerdo, el artículo 9 de los fiscales que se establecen en la minuta, no está esta parte de la extinción del dominio. Otra vez vamos a tener un problema de legalidad cuando el Ministerio Público quiera cumplir tanto la extinción de dominio por delincuencia organizada como, si es aprobado por esta Cámara, la parte correspondiente a corrupción. Entonces, sí creo que en el ánimo más constructivo y reconociendo como seres humanos nosotros mismos, a la hora que estuvimos trabajando con los compañeros senadores, hubo cosas que no habíamos visto. Y justo es de humanos reconocer cuando hay cosas que son perfectibles y en su labor precisamente como Cámara Revisora, poder hacer los ajustes necesarios a esta minuta para dotar al país con una institución que sea garante del Estado de Derecho y el combate a la impunidad en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a don Marco Antonio Fernández por su participación. Le voy a dar la palabra
A continuación, al doctor Rubén Quintino Cepeda, del INACIPE. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es profesor de distintas universidades y del INACIPE y profesor certificado por la CETEC. Participó en la comisión redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en la armonización de más de 20 códigos penales en la República, entre los que se destacan el Código Penal Federal y el Código Penal para la Ciudad de México. Ha publicado varias obras, entre ellas Tratado de Derecho Penal tomo 4, Diccionario de Derecho Penal, Manual de Justicia Penal para Adolescentes, Dogmática Penal Aplicada, Teoría del Delito. Le damos la palabra por 10 minutos. Muchas gracias. Agradezco a la Comisión de Justicia la amable invitación. En términos generales, la minuta que nos ocupa con relación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, considero que tiene algunas áreas, digamos, de oportunidad que válidamente se pueden subsanar o cubrir en el respectivo reglamento. Por otra parte, sí quisiera decir que están advertidas las principales funciones que tiene el agente del Ministerio Público en las etapas del procedimiento. Hoy sabemos que el agente del Ministerio Público tiene la importante función de imputar un hecho y ejercitar la acción penal ante la autoridad judicial correspondiente. Y aquí la palabra clave es el modelo de imputación que puede seguir el agente del Ministerio Público de la Federación. Por ejemplo, hay modelos de imputación para personas físicas en términos generales, pero igual contamos con un modelo de imputación para las personas morales e inclusive con un modelo de imputación para las personas físicas que intervienen en un hecho que la ley describe como delito o que señala como delito, pero dentro del marco o el ámbito de una persona moral. Aquí es un punto muy interesante, no solamente la profesionalización, sino también la capacitación del agente del Ministerio Público de la Federación. Y obviamente que la Fiscalía General debe allegarse de las principales instituciones que históricamente llevan una representación en este país, no solamente nacional, sino también internacional. Concretamente, el Instituto Nacional de Ciencias Penales ha, digamos, cumplido una válida función de apoyo en la capacitación de los agentes del Ministerio Público de la Federación y seguramente lo seguirá haciendo. Obviamente que los agentes del Ministerio Público deben continuar con especialidad, maestría y quizá, ¿por qué no?, hasta con un doctorado por instituciones como la que acabo de referir. Lo importante es, en mi criterio, ubicar que el agente del Ministerio Público debe jugar un rol de coordinación, no solamente con la policía, sino también con los peritos o los servicios periciales y en general con toda la trilogía de investigación. El agente del Ministerio Público, ya sea de investigación o de litigación, o en las unidades mixtas que se proponen en el proyecto de iniciativa que nos ocupa, eso le va a permitir sin duda desempeñar un rol adecuado y acorde con el sistema acusatorio en nuestro país. Me parece que la minuta que nos ocupa sí atiende a los aspectos principales a los que hago referencia. Recordemos que la palabra imputación significa cargar, del latín imputare, y que esa es la principal actividad que debemos observar en un agente del Ministerio Público de la Federación para que en su escrito de acusación quede bien esclarecida no solamente la pena que va a solicitar, sino también la clasificación o título de imputación de que se trate. Obviamente que algunas de las funciones que se han prescindido en el proyecto que nos ocupa seguramente serán incluidos en el reglamento respectivo. Eso podría salvar algunas de las sugerencias que hasta el momento hemos escuchado. Digo solamente algunas, subrayándolo,
pero en términos generales, mis queridos amigos, creo y estoy convencido de que es un buen trabajo legislativo. Muchas gracias. Gracias por su participación. Le doy la palabra ahora al doctor Jorge Alberto Lara Rivera, también propuesto por Alto al Secuestro. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencias Jurídico-Penales por el INACIPE, consultor en el nuevo sistema de justicia penal adversarial en prevención de lavado de dinero y presidente del Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, SC. Ha ocupado cargos de alto nivel en el gobierno federal mexicano, entre los que se destacan comisionado para el desarrollo político de la Secretaría de Gobernación, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y director general de Normatividad de la Procuraduría General de la República, director general de Delegaciones, Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios y de Servicios Financieros de la Secretaría de Hacienda, así como diputado federal y local. Ha sido participante en delegaciones, reuniones bilaterales y multilaterales en temas del nuevo sistema de justicia penal, derechos humanos, lavado de dinero, extinción de dominio, tráfico de drogas y estupefacientes, trata de personas, entre otras. Hoy nos acompaña en representación de esta organización. Le doy la palabra al maestro Jorge Lara. Perdón. Gracias, muy buenas tardes. Agradezco a los diputados y desde luego a las diputadas esta posibilidad de conversar brevemente sobre algunos de los aspectos de este importantísimo e impostergable proyecto de ley orgánica de fiscalía que cuando todos hablamos del nuevo sistema de justicia penal, hasta el momento solamente nos hemos referido al Código Nacional de Procedimientos Penales como si en él se agotara el sistema. Muchos de los problemas que estamos viendo respecto de la impunidad que atraviesa nuestro país en el ámbito de la justicia federal tienen precisamente que ver con esta falta de robustez institucional, con esta circunstancia incluso de brazos caídos que prevalece en la Procuraduría General de la República por la acefalía que tiene ya desde hace un año. No cabe duda que la normatividad administrativa, la legislación orgánica es fundamental en el sistema de justicia penal y estamos viendo en proyectos como Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la iniciativa de Ley de Guardia Nacional, en esta Ley de Fiscalía, cómo se están prefigurando algunos de los órganos que van a ser los operadores del sistema de justicia penal. Algunos no se dejan advertir completamente en Ley de Fiscalía. Hemos dicho que el sistema de justicia penal requiere de unidades de supervisión de medidas cautelares robustas. Desde luego, no se contempla necesariamente en el proyecto porque no es propicio de una fiscalía. Sin embargo, sí lo tendrá que ser de otros órganos como puede ser la Secretaría de Seguridad. Por lo que hace a la ley de fiscalía, no quiero yo sonar como el disco rayado de lo que ya se ha dicho aquí, pero sí nos parece muy preocupante que siendo la normatividad específicamente privilegiada para dotar de atribuciones, no olvidemos que tenemos una ley del procedimiento administrativo. Esa ley de procedimiento administrativo marca los requisitos para la eficacia de los actos administrativos, para la eficacia de los actos de molestia, la investigación del Ministerio Público y de la Policía y ahora de la Guardia Nacional Militar, serán actos de molestia conforme lo dispone el artículo 16 constitucional. Esos actos de molestia deben de tener un núcleo de fundamento referido a las atribuciones del órgano que los va a realizar. Aquí no viene quién va a realizar, por ejemplo, la proposición de abandono, que es un mecanismo de recuperación de activos. Si bien está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero es una normatividad adjetiva, como ya se ha dicho aquí, y yo desde luego también milito a favor de una extinción de dominio ejemplar, que por cierto la reforma que viene del Senado no lo es una mala reforma de extinción de dominio. Ojalá que también se pueda advertir eso en la Comisión de Puntos Constitucionales. Pésima. No es extinción de dominio lo que viene del Senado ahora.
Pero se necesita una fiscalía. Es más, no está atribuida ni genéricamente la extinción de dominio en esta ley. A nadie. Y no se trata de la investigación de un delito. Se trata de un mecanismo de recuperación de activos que no está aquí y que es fundamental que el Ministerio Público lo tenga. Yo creo, y les pregunto a las señoras y señores legisladores, si es correcto que se apruebe una ley de fiscalía sin uno de los instrumentos fundamentales para el establecimiento de orden de seguridad que el Estado mexicano requiere. Muchos de los actos de autoridad que el Código Nacional refiere como actos de investigación o técnicas de investigación, aquí tienen otra semántica. Aquí se les refiere como métodos de investigación. Pues habrá varias semánticas, pero lo preocupante es, y déjenme decirlo, visto el proyecto desde el punto de vista de los abogados litigantes, tiene enormes posibilidades para las defensas. Y me parece que no debe haber ocasión para que por deficiencias de la ley, posteriormente el Poder Judicial de la Federación esté echando abajo investigaciones en donde con justicia se deba de acreditar la responsabilidad penal de los imputados. Me refiero específicamente y de manera central a lo que tiene que ver con delincuencia organizada, a las técnicas de investigación de delincuencia organizada que tienen estatuto constitucional y convencional, aquí no están. En este afán, cuya razón ignoro, de soslayar delincuencia organizada, que solamente aparece mencionado una o dos veces en el proyecto, se olvidan de la atribución administrativa para realizar técnicas de investigación tales como intervenciones de comunicaciones, que no viene aquí. Y yo sí me fui de espaldas cuando no veo en el proyecto la atribución del procurador para generar acuerdos de agentes encubiertos. No viene. Me parece que es una falta muy grave, una falla muy grave, que desde el primer día, si esto se aprueba, empezará a generar problemas en el tracto sucesivo de las investigaciones y de los procedimientos que las tengan. Tenemos también, se puede aprovechar esta ley, esta discusión, por ejemplo, para avanzar respecto de lo que la Corte reguló a propósito de la solicitud de información de cuentas bancarias, que la Corte me parece que inopinadamente dice que tiene que pasar por control judicial. Esto le ha puesto muchísimas trabas al Ministerio Público, tanto federal como del Foro Común. Me parece que se debe hacer una argumentación a favor de reivindicar la función del Ministerio Público y su derecho a pedir información de cuentas bancarias directamente como se venía haciendo. ¿Por qué? Porque incluso los tratados internacionales lo sustentan así. Los tratados internacionales mandatan que no debe haber obstáculos innecesarios a la información del secreto bancario. Diputadas y diputados, diputada presidenta, tengo un documento que igualmente me gustaría entregarle a los miembros de esta comisión, pero yo quisiera centrar en estos comentarios nuestras principales preocupaciones. Muchas gracias. Gracias, maestro Lara. Y finalmente le doy la palabra a Leonor Quiroz Carrillo, de Coparmex. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Financiero por la Universidad Panamericana y maestría en Administración Pública y Políticas Públicas por el TEC de Monterrey. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado, con conocimiento detallado de la administración pública y sólidas bases en la implementación y políticas públicas y en el diseño. Ha participado en diversas negociaciones de reformas constitucionales y legales en México, entre ellas la de transparencia, rendición de cuentas, datos personales, mejora regulatoria, combate a la corrupción, reforma penal, laboral, ley de amparo y competencia económica, entre otras. En el sector privado trabajó en la Notaría 201 de la Ciudad de México, en el sector financiero, en la Sociedad Financiera de Objeto Limitado Hipotecaria Su Casita, en Walmart para México y Centroamérica. Entre sus labores destacan la de dirigir áreas jurídicas y relaciones institucionales, teniendo labores técnicas jurídicas y de vinculación con los gobiernos federal, estatal y municipal. En el sector público ha sido subdirectora de los sectores de salud, educación laboral, fiscal y financiero de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. En el sector académico ha impartido clases de técnicas de cabildeo y negociación política en la Universidad Iberoamericana, combate a la corrupción desde la sociedad civil organizada en el diplomado organizado por la Universidad Panamericana, en negociación política y cabildeo en el diplomado
del Instituto Tecnológico Autónomo de México, acceso a la información del Poder Judicial Federal en el diplomado organizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. Ha escrito libros en materia de protección de datos personales y sociedades financieras de objeto limitado. Desde 2016 a la fecha es presidente de la Consejería Jurídica de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y consejera nacional por el 6º año consecutivo, destacando su participación en materias jurídicas consultivas, análisis legislativo y estrategia pública. Es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, consultora en el despacho de la calle Madrazo Mancera. Bienvenida y le damos la palabra por 10 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer la apertura de la Cámara de Diputados. Es un honor el que me hayan invitado representando a Coparmex a poderles dar cuál es la visión Coparmex de este tema, que bueno, sé que sonará disidente y un poco riesgosa mi participación, pero bueno, así lo hemos sido todo este tiempo en Coparmex respecto a esta ley orgánica y a todo el tema que implica fiscalía, una fiscalía independiente. Pero bueno, sí quería dejar este agradecimiento porque es muy importante para cualquier ciudadano que se abran estos espacios y que independientemente de la velocidad que lleven o no la aprobación de las reformas, el dejar constancia de nuestros dichos es algo de por sí que se agradece, es un ejercicio de transparencia que queremos agradecer. Y bueno, pues trajimos una presentación, no será nueva, es una presentación muy rápida en la cual me tomaré 1 minuto y después será mi exposición, porque queremos seguir insistiendo en que una ley orgánica que no haya reformado el artículo 102 es intentar calzar a una persona cuyo número a lo mejor es el 3 en un zapato del número 1. Una reforma constitucional era y sigue siendo indispensable antes de la aprobación de una ley orgánica y les vamos a explicar nuestra postura, Coparmex, el por qué creemos y insistimos en que se haga. Estamos a tiempo porque al principio se había dicho en campaña que no se iba a reformar la Constitución por parte del presidente hoy electo, no se iba a reformar la Constitución más que en unos 3 años aproximadamente. Al escuchar la estrategia de seguridad nos damos cuenta que va a haber una reforma constitucional y por eso es nuestra necedad de seguir insistiendo, aprovechemos esa apertura que va a haber para reformar la Constitución en materia de seguridad. Y, por supuesto, reformemos el artículo 102 constitucional porque van de la mano. Mucho del combate en la estrategia de seguridad va de la mano con la Fiscalía. Bueno, si me ayudan, no sé quién me va a estar ayudando con la presentación, si por acá, por allá, por acá. Gracias. Bueno, primer punto. ¿Qué es lo que ya no queremos los mexicanos? Y creo que en esto va a haber una coincidencia absoluta. No queremos impunidad. Las cifras son en verdad demasiado dolorosas. Más de 37,000 desaparecidos desde el 2007, 120,000 homicidios desde el 2012, incluidos periodistas y candidatos. Lo que hubo en esta campaña electoral es un acto realmente doloroso en cuanto a candidatos que fueron asesinados. La corrupción, 3 casos enigmáticos: Duarte, Odebrecht, estafa maestra. Persecución política por parte de las fiscalías como el Encino o Ricardo Anaya en periodo electoral, incompetencia y abuso de poder como el caso Ayotzinapa. Es importante que lo sigamos diciendo todos independientemente del resultado legislativo. No queremos más estos temas y sea el poder, sea el candidato en el poder que sea, en este sexenio y en los que vienen, creo que es una lucha ciudadana que no debemos abandonar. La dependencia directa nos ha causado muchos de estos problemas. La dependencia de hoy el procurador, en futuro fiscal, con el presidente de la República, en mucho han abonado a esta impunidad. La reforma que se dio en 2014 nunca se generó, realmente el cambio nunca llegó y no entró en vigor. ¿Por qué? Pues porque apenas ahorita se va a hacer la declaratoria cuando se apruebe esta ley orgánica y justo antes de que se apruebe queremos dejar este énfasis en que por favor ayúdenos a la vez que van a reformar la Constitución, a reformar para la seguridad el artículo 102
Si quieren, en enero del próximo año saquen la ley orgánica, pero sí no dejar fuera de la agenda que se tiene que reformar el 102. Y ahorita vamos a dar los 5 temas más importantes del por qué debe ser reformado el artículo 102. Siguiente, por favor. La cuestión básica de por qué creemos que con este diseño del artículo 102 y esta ley orgánica vamos a seguir tropezándonos y vamos a tener incompleto el sistema idóneo que creo que todos queremos. El primero, pues el tener una autonomía limitada, y es una autonomía limitada porque finalmente, si no se logra la lista de los 10 candidatos que propone la Constitución, se le da absoluta libertad al Poder Ejecutivo para que él mande su terna al Senado. En lo personal creo que si esta fuera la estrategia, creo que debemos ponerla sobre la mesa. Si la estrategia es no queremos reformar el 102 para que esta cláusula habilitante que trae el artículo vigente del 102 constitucional en su apartado A, de que cuando los senadores no se pongan de acuerdo en el listado de 10 personas por las 2/3 partes, entonces se habilita de manera automática por el simple paso del tiempo para que el presidente de la República mande su terna. Si esta fuera la estrategia, hay que dejarla clara, porque creemos que debemos lograr, y sobre todo con la mayoría que hoy tiene Morena, ese listado de 10 personas. No se valdría que 2/3 partes boicotearan ese listado de 10 personas en donde podría intervenir la ciudadanía. Si esa fuera la estrategia, insisto, por tercera ocasión, queremos dejar patente que necesitamos reformar el artículo 102 a la brevedad, porque sea este poder o el poder que sea, dentro, sea esta administración o la administración que siga del poder de cualquier partido político, es muy riesgoso esta cláusula habilitante que hoy existe en el artículo 102 vigente. Que se arregla políticamente. Si 2/3 partes políticamente en el Senado no nos logramos poner de acuerdo en ese listado de 10, carta abierta para que el presidente envíe su terna sin haber pasado ni por Senado ni por ciudadanos. Y entonces, si de esa terna podrá elegir el Senado al fiscal, pero si no se pone de acuerdo, el presidente lo designa. Estas cláusulas habilitantes son una de las razones por las que hemos estado impulsando la reforma al artículo 102. Otra cuestión, ya hablé de la autonomía, el por qué no sería tan autónoma si es que esa fuera la estrategia. El segundo, el plazo de 9 años es excesivo. Un fiscal a nivel internacional, estamos hablando de 4 o 6 años como máximo, pero además que no sea por una administración, porque esto lo hace político, se empieza a politizar. ¿Qué pasa si pensamos en un cargo de 4 o 6 años, pero que sea transeccional? En donde no sirva a un poder o a otro, en donde no sirva a un partido político o a otro. Realmente tenemos que pensar desde nuestro punto de vista como Coparmex, y es lo que incluye nuestra propuesta de iniciativa ciudadana, en un cargo mucho menor al de 9 años. Siguiente, la excesiva concentración de facultades en el fiscal federal. Una de las grandes concentraciones es el nombramiento de los fiscales especializados. En el nombramiento de estos fiscales especializados, en donde tampoco interviene la ciudadanía y tampoco intervienen los senadores. Solamente intervienen para el caso de remoción y con una simple objeción, y objeción que también requeriría las 2/3 partes. Yo me pregunto, hoy como está conformada la mayoría en el Senado, ¿se lograría esa objeción de las 2/3 partes? Creo que la respuesta es evidente, y siempre hay que legislar pensando que otro partido es el que estará en esa silla y no el que está precisamente en el poder. El perfil es extremadamente laxo en el artículo 102 para ser fiscal y se replica en la ley orgánica. No es posible que solamente se le pida a un fiscal tener 35 años, ser mexicano por nacimiento, 10 años de título profesional y gozar de buena reputación. ¿En dónde están las características técnicas con las que debiera contar un fiscal anticorrupción? Un mínimo de años de experiencia en materia penal, por ejemplo. Es muy extraño que en la ley orgánica sí se ponen requisitos exhaustivos para ser, por ejemplo, titular del órgano interno de control, 5 años especializado en cualquiera de las 10 materias que implica su labor, para ser ciudadano, que es algo que la verdad el Consejo Ciudadano que viene en la iniciativa, por supuesto que se aplaude, se ponen requisitos sucintos para ser
de parte de ese Consejo Ciudadano. No así para el fiscal. Esta es otra razón por la que impulsábamos la reforma al artículo 102, para que se pusieran un mínimo de requisitos técnicos en la materia del fiscal y eso lo hiciera un fiscal más especializado y no meramente político. No existe ni en la Constitución ni en la ley orgánica un requisito técnico para ese fiscal como años mínimos de experiencia en su materia. No existe. El siguiente punto, el seguir impulsando fiscalías subordinadas sin la intervención del Senado y de Ciudadanos exactamente es el mismo problema que el fiscal dependiendo de un presidente de la República. Esta cadena de subordinaciones nos parece riesgosa, sobre todo por la especialización y los asuntos que puede llevar el fiscal especializado en derechos humanos, en combate a la corrupción, en delitos electorales, en donde sí debería tener intervención ciudadanos y Senado, y por eso también estamos proponiendo la reforma al 102. Siguiente, por favor. Hay una encuesta que me gustaría ponerles porque es importante escuchar lo que dicen los ciudadanos. En una encuesta realizada en julio del 2018, más del 80% sí tienen conocimiento del tema de fiscalía y de ese más del 80%, el 58% exige que la sociedad civil participe en el nombramiento de fiscal y que después sea aprobado por el presidente, pero a este 58% no se le está tomando en cuenta. El 28% también establecen que aunque sea presidente y Senado puedan participar. Siguiente, por favor, ya tengo que acabar. Siguiente. Nuestra propuesta, ¿cuál es? Que pueda haber un fiscal de transición, reformando el artículo 102, que exista un fiscal de transición porque se calculan unos 2-3 años para que pueda generarse toda esta limpia institucional y reglamentación, que se emitan los nombramientos de las nuevas fiscalías, pero con la participación de Senado y ciudadanos, que el nombramiento del fiscal general siguiente tenga requisitos técnicos en ley y en Constitución. Y bueno, que la duración del encargo sea por menor tiempo, que la remoción del fiscal no sea únicamente por objeción ante la demostración de una causa grave, sino que tenga que ser aprobada por las 2/3 partes y, por supuesto, seguir impulsando y aplaudir el servicio civil de carrera. Aquí concluyo la presentación y únicamente dejando patente que Coparmex seguirá y siempre apoyará que haya un fiscal fuerte, independientemente del marco jurídico que exista, apoyaremos su labor y trataremos de ser útiles con nuestro trabajo para que se abata la impunidad y se pueda combatir de mejor manera el ilícito, pero sí dejar muy en claro que no estamos de acuerdo en que se emita la ley orgánica de la Fiscalía sin haberse reformado la Constitución, el artículo 102, para poder desaparecer estos vicios. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Pasamos ahora a la ronda de intervención de los señores y señoras diputadas integrantes de la comisión. Le voy a dar la palabra al diputado Juan Carlos Villarreal, de Movimiento Ciudadano, por favor. Recuerden que tienen 3 minutos para participar. Sí, gracias. Muy breve. Primero, decir que en Movimiento Ciudadano creemos en la premisa de que la reforma constitucional deberá ser el punto de partida. Nosotros el 13 de septiembre presentamos una iniciativa de reforma para que se haga la reforma constitucional desde el 13 de septiembre, haciendo nuestra la postura de Fiscalía, del colectivo Fiscalía que Sirva. Fiscalía que Sirva hizo 2 pronunciamientos el día 13 de noviembre y el día 15 de noviembre, en el trabajo conjunto que hizo con el Senado de la República. Y ellos aceptaban que tendría que ser el punto de llegada, ya que no se pudo el punto de partida, tendría que ser el punto de llegada en virtud de que se advirtió que no se podría hacer en este momento una reforma constitucional. Y lo dice textualmente, dice que están conscientes que la ley orgánica que ahora se discute tendrán un coche nuevo, razonablemente equipado y adaptado para el clima de violencia, impunidad, violaciones de derechos humanos en el país, pero le falta lo más importante, ¿no? Que es la autonomía y lo que derivaría en un buen conductor para asegurar que llegara a su destino, que es la justicia, ¿no? Mi comentario va en el sentido de que de tal suerte como lo estamos viviendo, si ustedes consideran que en base al diálogo que se tuvo con este colectivo, con el Senado, tendríamos que ir en la redacción del artículo 13º a acotar el transitorio 13º, a acotar los tiempos y a delimitar también los temas que se deberían de tocar en el análisis que se habla de que está transcurrido un año, se hará el análisis
del funcionamiento y de cómo ha sido la experiencia de la Fiscalía durante un año. La pregunta yo lo dejaría como pregunta, si ustedes consideran que deberíamos de ir a acotar el tiempo de un año, y en segundo lugar, que especificáramos claramente en este transitorio que va a ser para definir la autonomía constitucional de esta Fiscalía. Y una segunda pregunta, si también consideran que tendríamos que ir en el artículo 22 del dictamen a definir que podría participar una comisión de selección en la definición de las fiscalías especializadas, y que esto también nos daría un margen de autonomía en este momento dentro de la misma ley, esperando que se diera la discusión constitucional más adelante, ¿no? Digo, asumiendo que la postura de nuestro partido, nuestra fracción, es que deberíamos de partir, que el punto de partida debería ser la reforma constitucional, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, diputado Villarreal. Le doy la palabra a la diputada Mariana Rodríguez Mieriterán, del Grupo Parlamentario del PRI, por favor. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Bueno, aquí hemos estado tomando nota de lo que se ha estado diciendo, y particularmente yo creo que en un tema en el que todos pudiéramos coincidir es en el perfil técnico que debe de tener el fiscal. Independientemente, y como bien se ha dicho en esta mesa, por supuesto, al contrario de querer politizar, al revés, sin querer politizar, algo que nos quita a todos esa a lo mejor tentación, o a lo mejor el poder decir esto o lo otro, es una persona con un perfil técnico que a todas luces sea capaz de llevar a cabo este cargo que ahorita es pues de los que más necesitamos en el país. Y no únicamente para el fiscal, sino, como bien en la minuta dice, que el coordinador general, que es quien supliría al fiscal y quien tiene casi las mismas facultades, en dado caso que lo tuviera que suplir, corre la suerte de necesitar o de requerir los mismos requisitos que se están proponiendo para el fiscal. Entonces, no únicamente sería el primero, sino también el segundo de a bordo. Creo que vale la pena retomar esto que se está diciendo de la necesidad de que sea un perfil técnico que a todas luces deje a todas las áreas de la sociedad tranquilo con esa designación. Eso es lo que quería yo ahorita apuntar en lo que tiene que ver con el perfil técnico, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Comentar por parte de la bancada de Acción Nacional que, bueno, esta mesa ha sido pues muy rica en cuanto a las precisiones que cada uno de ellos de ellas se sirvieron hacer respecto de esta ley orgánica. Tocan un punto muy importante que tiene que ver con la reforma constitucional. Si bien el transitorio 13º de este proyecto que se está analizando prevé que el fiscal deberá realizar una consulta a partir de un año de la publicación de la ley para efecto de evaluar la necesidad de hacer una reforma constitucional y que esas conclusiones las hará llegar al Congreso de la Unión. Yo sí creo, y es parte de lo que mi bancada ha señalado, la necesidad de que haya una reforma tanto al artículo 102 y, como bien lo dice el doctor Fernández, a otros artículos de la Constitución como el 116, para establecer claramente un nuevo modelo de procuración de justicia y realmente poder decir que estaríamos ante un nuevo escenario con una nueva figura y con nuevas características. Sin embargo, hoy esto es lo que tenemos, esta ley, y creo que es nuestra obligación, nuestra responsabilidad generar los mejores instrumentos legislativos, ponerlos al servicio de la ciudadanía y poder abonar a que el nacimiento de la próxima Fiscalía General de la República sea en los mejores términos, de tal manera que el ejercicio que hoy estamos haciendo, yo hago votos porque realmente caiga en tierra fértil y que quienes integramos esta Comisión de Justicia podamos tener el tino necesario para advertir cuáles son aquellos detalles importantes que serán necesarios para mejorar este dictamen, esta minuta que hoy tenemos de la Cámara de Senadores. Y finalmente le voy a dar la palabra al diputado Lucio Ernesto Palacios para que haga su intervención a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Sí hay que reconocer que este ejercicio de Parlamento abierto
de generar un diálogo, es signo de un nuevo tiempo y este diálogo va a tener que ser muy trascendente y este diálogo es muy importante que se repita y que se siga. Nosotros en Morena, en el grupo parlamentario, en el movimiento, creo que estamos dando cuenta y en el gobierno de transición de que escuchar a los ciudadanos sí es signo de estos tiempos y sí es un compromiso que vamos a seguir repitiendo en todas las áreas, incluido el nuevo Congreso. También decir que esta discusión que estamos dando hoy, nosotros como representantes de la nación tenemos que reconocer que no debió de haberse dado hace 4 años, debió de haberse dado hace mucho más, desde que se agudizó en este país las condiciones de impunidad, las condiciones de injusticia, de exclusión del acceso a la justicia y creo que lo primero que tenemos que darle certeza a ustedes y a quienes representan, a las organizaciones y a todos los ciudadanos es que vamos a trabajar de manera muy decidida por una fiscalía que sea efectiva, que no sea subordinada, que no sea utilizada para fines políticos, como se ha venido haciendo en este país hace muchos años, hay que decirlo, pero sobre todo que no sea una fiscalía que responda a un Estado indolente con los derechos humanos, con las víctimas, que no se vuelva a repetir esa indolencia con que la gente es recibida en el Ministerio Público. Sí vamos a trabajar y vamos a reconocer los esfuerzos que las organizaciones plasmaron en un esfuerzo que ha sido colectivo. Sí vamos a reconocer también el trabajo que hizo la colegisladora, vamos a reconocer que existe en este país un poder constituyente, que no es nada más la mayoría de Morena, que hay instituciones en este país, hay procedimientos y hay un poder que es distinto, que es el poder constituyente permanente. Sí tenemos prisa, porque es la prisa que tiene el pueblo de México, de que exista una legislación acorde a la situación de injusticia, de desesperación que está la gente allá afuera con la urgencia de que tengamos mucha justicia y menos impunidad. Tengan la seguridad ustedes y las ciudadanas y los ciudadanos que no vamos a simular, que sí vamos a discutir, analizar y revisar a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, a la luz de los estándares internacionales de autonomía, a la luz de nuestra Carta de Derechos. Vamos a hacer un ejercicio muy serio, muy responsable de escuchar, de discutir y de dictaminar esta ley. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Pues como última parte en la presentación de esta ronda les voy a dar la palabra a nuestros invitados de esta ronda por parte de la sociedad civil y que participaron hoy para que generen una conclusión muy breve de 3 minutos a sus intervenciones. Empezamos en el orden de sus participaciones. Le doy la palabra al doctor Marco Antonio Fernández Martínez de México Evalúa y del TEC de Monterrey. Muchas gracias, diputada. Muy brevemente, solo para, tenemos aquí propuestas de redacción para poder caminar en el sentido de las sugerencias que sometemos a su consideración. Cuando hablaba, por ejemplo, de la preocupación de las condiciones para que sea operable el servicio civil de carrera, ustedes tienen que considerar que sus compañeros que les antecedieron en la legislatura, en la Cámara de Diputados, hicieron un recorte del 16% a lo largo de estos 6 años a la Procuraduría General de la República. Claramente no había conciencia, desde mi punto de vista, de sus compañeros entonces diputados, de la urgencia de darle las condiciones presupuestales a la institución para funcionar adecuadamente. Esto llevó a que, en términos prácticos, el servicio civil de carrera de la Procuraduría estuviera muerto. ¿Por qué? Porque no ha habido recursos para poder hacer concursos de ascenso a partir de la evaluación del personal. Los últimos 2 concursos que se hicieron, uno fue en el año 2003, el otro en el año 2016.
Por eso nosotros consideramos, por ejemplo, como parte de las sugerencias que les hacemos a la minuta, que en el artículo 58 de la minuta, que habla del plan de gestión de desempeño y de desarrollo humano, se añada el siguiente párrafo. El titular de la Fiscalía General de la República garantizará que el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera cuente, al menos, con el número de plazas que por cualquier causa hayan quedado vacantes en el año calendario inmediato anterior, a efecto de que sean destinadas a cumplir el plan al que se refiere este artículo. Esta pequeña adición por lo menos le garantiza a la coordinación del servicio de carrera que las plazas que queden vacantes, ya sea por retiro, renuncia o defunción, puedan ser utilizadas por este centro de formación para precisamente tener al menos condiciones mínimas para estos concursos de ascenso que se pueden hacer y que son vitales precisamente para el servicio de carrera. Un punto final que me quisiera llamarles la atención urgente a los cambios que necesita la minuta. Hoy, lamentablemente, la figura de designación especial, de funcionarios de designación especial, ha sido abusada por diversos procuradores, al grado que tenemos 1,468 miembros del personal de designación especial, 1,000 ministerios públicos, 468 policías de investigación. Y nos guste o no, más allá de que esta figura sea abusiva o haya sido abusada, son ahorita un personal sustantivo de las labores de la Procuraduría. Como está hecha la minuta, lamentablemente el nombramiento de estas personas cesa el 31 de diciembre de este año, porque son producto del acuerdo con el procurador. En el momento que haya fiscalía, ¿qué va a pasar con este personal? ¿Les vamos a mostrar la puerta o qué? Por eso nosotros sugerimos que en el artículo, ahorita les digo rápidamente, en el artículo 12 transitorio, en la fracción 3, agregar una disposición para que justo el personal que esté de designación, después de obviamente los controles de evaluación y demás, pueda ser considerado a integrarse al servicio de carrera. Esto les permite el mecanismo legal de no estar en el limbo este personal y poder lograr la transición que se requiere de la Procuraduría a la Fiscalía de una forma más tersa. Son las consideraciones finales que me permito compartir para su consideración en la revisión de la minuta. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Gracias, doctor. Ojalá que nos las pueda dar también por escrito. Le doy la palabra a Rubén Quintino Cepeda, del INACIP. Buenas tardes. Para concluir en esta segunda ronda, me gustaría enfatizar la importancia de la capacitación y sobre todo ante el reto que tenemos de los distintos modelos de imputación, como es el modelo de imputación para las personas morales. Quizá los nuevos sistemas de educación y de capacitación de los que se pueda valer la Fiscalía General probablemente tenga que transitar por desde diplomados, especialidades, maestrías y, ¿por qué no?, doctorados en materia de derecho penal económico, específicamente de la responsabilidad penal de las empresas. Creo que si la Fiscalía General toma en consideración este aspecto, el impacto que podrá tener dicha institución sobre la delincuencia económica, sobre la delincuencia organizada, será de consideración. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Le doy la palabra al maestro Jorge Alberto Lara Rivera, propuesto por alto al secuestro. Gracias. Muy breve y rápidamente, nada más considerar que el plan de persecución penal, que es un instrumento indispensable en esta ley, tampoco habrá márgenes de discrecionalidad, porque es un criterio es el padre de los criterios de oportunidad, que sabemos que el sistema funciona a través de ellos y de las soluciones alternas, pero la suspicacia de la sociedad y la corrupción
debe obligar a esta Cámara de Diputados a reflexionar sobre poner algunas medidas de seguridad o candados a este plan de persecución penal. Lo mismo consideramos necesario regular la tramitación de los procedimientos jurisdiccionales y administrativos que corren para la terminación de la relación laboral con los servidores públicos que prestaban sus servicios en la PGR, que no se ve. Insistir, creo que aquí se ha comentado y creo que sería una magnífica noticia y un gran logro, un gran avance, el que se le dé centralidad a la figura de la extinción de dominio con una fiscalía, es así, una fiscalía especial, con un mandato categórico especial para la extinción de dominio. Solamente les doy 2 datos. En 6 años en nuestro país se pudieron haber lavado 300,000 millones de dólares. 300,000 millones de dólares en 6 años. La actividad de extinción de dominio de la PGR en 6 años fue de tan solo 17 millones de dólares. No estamos ni siquiera cubriendo ni el 1%. 17 millones de dólares es lo que Guatemala extingue en un año. Nosotros en 6 años es lo que pudimos extinguir. Esa es la medida de la impunidad, no si las personas están o no privadas de su libertad, para delitos de corrupción y de crimen organizado. Si esta asamblea cuenta con una fiscalía con ese único mandato, será fiscalizable, será medible y podrá darle centralidad a esta figura tan importante. Y desde luego, manifestar nuestra preocupación, diputada presidenta, por la inexistencia de mecanismos robustos de rendición de cuentas, sobre todo en el control parlamentario, por cuanto hace a la coordinación general, que por cierto no es una coordinación general, lo que estamos viendo es una vicefiscalía, y hay que llamarle las cosas por su nombre. Y entonces, llamarle vicefiscalía y darle mecanismos robustos de rendición de cuentas. Gracias. Muchas gracias por su participación. Con esto hemos concluido la segunda ronda. Perdón, sí, tiene toda la razón. A doña Leonor Quirós Carrillo de Coparmex, una disculpa. Muchas gracias. Yo que no me quiero ir sin mi bandera de la reforma al 102. La verdad es que, bueno, yo puedo concluir, ocuparé menos de los 3 minutos, presidenta. Pedir el apoyo político para que se pueda reformar el artículo 102 constitucional, por supuesto el 116, ahora que se pretende reformar seguridad, creo que hay que aprovechar esa capacidad política, esa gran legitimidad con la que hoy cuenta de respaldo el presidente electo. Creo que este sería un gran abono de esa legitimidad, en donde se pueda quitar estos temas de los que platicamos que hoy en la reforma, en el artículo 102 están vigentes en cuanto a los vicios que consideramos existen. Entonces ese sería mi primer gran resumen. Por favor, independientemente de que se apruebe esta ley orgánica, que se puedan proponer como cámaras, ya sea esta la de origen o como revisora, reformar el artículo 102 y el 116 para lograr realmente la independencia y las cuestiones técnicas que requerimos como ciudadanos. Para ello, por supuesto, se requiere reformar también el 13º transitorio de esta minuta. Sería muy loable, muy útil que se reformara el 13º de esta minuta, en donde se pueda poner un plazo mucho más corto a 1 año. No hay que esperar 1 año para impulsar esta reforma constitucional al artículo 102, 116, entre otros. Segundo, que se proteja el Consejo Ciudadano. Es muy valioso que existe el Consejo Ciudadano en la minuta, pero en el artículo 42 hay una amenaza vigente para remover a esos consejeros ciudadanos, y la amenaza es tan laxa y con tal incertidumbre jurídica que en el artículo 42 se prevé que cualquier intromisión de esos ciudadanos en algún aspecto sustantivo de la función fiscal, así de genérico y así de laxo, será removido ese ciudadano. Entonces, ustedes imagínense con esta cláusula en el artículo 42 que deshabilita a un ciudadano de ese Consejo Ciudadano, pues también su participación va a ser un poquito más cuidada. Entonces, invitar a que en la minuta el artículo 42 no sea tan genérica la remoción de un consejero ciudadano por el simple hecho de que no se está limitando a qué se refiere cualquier intromisión en una función fiscal.
Entonces, creo que vale la pena ser mucho más precisos para que esa causal de remoción sea mucho más expresa. Tercer punto, poner requisitos técnicos como en la Constitución, en el artículo 102 que hoy tenemos, no existen requisitos técnicos para el fiscal, que se establezcan en la ley orgánica. Si alguien se atreviera a poner como inconstitucional esos requisitos adicionales técnicos, pues bueno, se llevará el costo político. Pero creo que tenemos una gran oportunidad de poner un requisito mínimo en los artículos, que es 16 y 17 de la minuta, en donde se pueda poner un mínimo de años en materia penal y las materias que implica ser un fiscal. No es posible que para ser órgano interno de control se le pidan más requisitos que al propio fiscal en la propia minuta. Entonces, para estos efectos técnicos, yo los invito a leer el artículo 35 de los requisitos técnicos con los que debe contar el órgano interno de control, los requisitos técnicos con los que debe contar un consejero ciudadano, para que pongan algunos de esos requisitos en el artículo específico para fiscal. Y finalmente, un llamamiento a hacer un buen acuerdo político en el Senado. Ahora sí que decir como ciudadana, los estamos viendo, los estamos aplaudiendo en el ejercicio de transparencia como esta comisión, pero sí sería muy doloroso que no hubiera un acuerdo político en el Senado para la lista de las 10 personas que se envía al Ejecutivo, porque entonces parecería, e insisto en usar el adjetivo, ¿no?, de parecer, o el verbo parecer, parecería que todo esto de apresurar una ley orgánica entonces fue para habilitar con la declaratoria que se pudiera elegir un fiscal, en donde por tener mayoría en el Senado, algún partido, algún movimiento, no se llega a un acuerdo político de las 10 personas. Por favor, exigimos acuerdos políticos en el Senado para este listado de 10 personas que sean propuestos con el fiscal, para deshabilitar lo que la Constitución prevé en el artículo 102, de que por el simple transcurso del tiempo y al no haber esas 2/3 partes de aprobación en el Senado, el presidente envía su terna. Creo que ahí estaríamos habilitando una dependencia mayor del Ejecutivo si como partidos políticos ustedes permiten en el Senado que transcurra el tiempo sin un acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Todas muy valiosas, a cada una de las participaciones que hoy nos han traído en esta segunda ronda, han sido de gran valía, y estaremos también muy pendientes de que nos pudieran entregar su reflexión escrita, independientemente de que hemos tomado puntual nota de todas sus participaciones, y seguramente, y ya lo dijeron mis compañeros integrantes de la comisión, haremos un ejercicio de reflexión en torno a ellas antes de dictaminar. Vamos a tener un receso de media hora, porque se nos han recortado los tiempos, pero también les aviso que en la siguiente ronda tenemos una cuestión, porque el doctor Samuel González ya participó, lo adelantamos por la falta de uno de los participantes en la primera ronda, y nos ha cancelado también uno de los participantes de esta tercera ronda, que es Eduardo Flores Trejo. Entonces, estamos revisando que ya están presentes algunos de los participantes de la siguiente. Entonces, lo más probable es que adelantemos participaciones y así vamos ganando el tiempo que hemos perdido. Entonces, vamos a hacer este receso y nos reincorporamos a la sala exactamente a las 4:30, si les parece. Gracias. Para comer. Sí, para comer.